Hermanos, amigos, buenos días, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en este día con salud. Le damos gracias a Dios porque en esta semana el Señor nos ha permitido trabajo, nos ha permitido sustento, nos ha dado de su favor, de su misericordia. Y esta es una experiencia que podemos compartir todos, porque creo que de una o de otra manera, quienes hemos creído en Dios, sabemos que la bendición viene de Dios, pero si alguno no conoce a Dios, también puede experimentar que ha recibido bendiciones que no esperaba, buenas noticias que quizá estaban demoradas. De muchas maneras, de muchas formas, podemos experimentar el amor, el favor y la gracia de Dios. Creo que no estamos ajenos también de que aún en las dificultades podemos darle gracias a Dios porque vivimos en un tiempo donde a menudo más que en otros tiempos, más que en otros momentos, estamos expuestos a situaciones difíciles, sobre todo de salud, a veces de inseguridad. También, gracias a Dios, quienes hemos sido librados de estas experiencias difíciles. Y no es porque seamos muy cuidadosos, sino porque la gracia de Dios nos favorece. Y no solo, insisto, a quienes creemos, sino también a muchas personas, al pueblo que eh, espera siempre, como dicen, se levanta siempre con una confianza de que algo bueno acontecerá en ese día y sabemos que eso bueno viene de Dios. Esa es una afirmación que como creyentes podemos realizar, respetando desde luego también los pensamientos y maneras de otras personas. Le damos gracias a Dios pues por esta oportunidad y hoy estamos ya muy avanzados en el libro, en la carta a los romanos del apóstol Pablo. Vemos cómo pues nos va mostrando en una relación, en una experiencia progresiva del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la labor que Él, como un misionero incansable, realizó en su vida, una corta vida, porque Él mayor ya conoció del Evangelio y como él dice, si bien no fue un discípulo que caminó con el Señor Jesucristo, lo cierto es de que su llamado fue un llamado personal e inspirado por el Espíritu Santo, así de que él en sus cartas dice que él lleva las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Así pues que en este momento estamos tocando un nuevo tema. La semana pasada estábamos viendo acerca de la relación de los creyentes, del creyente con otros creyentes, que no nos juzguemos unos a otros, sino que podamos ser instrumentos de no contender, de no apagar quizá el deseo, el ánimo de conocer de Dios. Quizá gracias a Dios porque hay personas que son muy profundas en la palabra de Dios, tienen un celo vivo de la palabra de Dios y que defienden con un carácter muy riguroso, estricto, la palabra de Dios. Pero también recuerdo que hay evangelistas que Dios ha usado también en otra forma del carácter, de la personalidad, pero sobre todo de la unción que Dios ha llamado a personas que le han servido con una sinceridad y con un profundo deseo de alcanzar almas para su reino, porque
es el reino que el Señor establece en la Biblia, que vamos a llegar, vamos a tomar. La vida humana es un momento corto en la humanidad, tenemos memoria de la historia, del origen de la historia humana, y nos damos cuenta que han pasado miles de años, así de que pues cuando una vida longeva puede estar enmarcada en más de 100 años, que es realmente todo un suceso, 120 años, 124 años, realmente comparado con la eternidad es muy poco tiempo, y dice la palabra que eh, somos compuestos, y eso no lo podemos negar de ninguna manera. Somos tripartitos en nuestra composición como personas. Dice que tenemos un cuerpo humano, tenemos un alma y un espíritu. Así de que podemos tener este cuerpo que nos da vida, que nos mueve, pero ¿qué sucede pues cuando ese espíritu ya no está en el cuerpo humano? No hay vida, empieza un proceso rápido de descomposición, y bueno, esa es pues una experiencia importante que podemos tener en nuestra relación. Por eso creo que el mensaje, si bien nos ha llamado así, nuestro Señor Jesucristo se humanó en un ser humano, no dejando su deidad, pero sí en su ministerio así le plació, porque había algo que era necesario sellar, completar todo ese proceso de la humanidad que se había roto por una cuestión de una desobediencia que trajo una inclinación de rebeldía. Pareciera ser menor el tema, pero no es así cuando Dios da la certeza, da una instrucción, da un mandato, y cuando ese mandato se rompe, pues hay consecuencias. Entonces nuestro Señor Jesucristo, por cierto, estamos próximos a que la humanidad, pues en el universo, gracias a Dios, porque la palabra de Dios se ha creído el nombre del Señor Jesucristo, que ha representado a lo largo de la historia de estos 2000 años siempre situaciones difíciles, situaciones a veces de contienda, personas que traen esa situación de que les es fácil decir que creen en Dios, pero cuando se les menciona al Señor Jesucristo, que es parte de la deidad, entonces se resisten. Cuando se habla del Espíritu Santo, que es la esencia pues de la deidad, también les causa conflicto. Y bueno, hemos visto cómo en esa unidad de Dios a lo largo de la historia han acontecido sucesos muy difíciles. Bueno, y en este sentido hoy que estamos viendo una mirada hacia la historia, hacia esos conocimientos, la palabra de Dios, que es un libro que fue escrito por personas inspiradas por el Espíritu Santo, hoy nos revelan que trae una palabra viva, de tal manera que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, sin duda nos vamos a encontrar con un mensaje divino, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de paz, ese mensaje que cubre esa necesidad que tú estás teniendo en este momento, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces la palabra de Dios no tiene límites, y el poder y la misericordia de Dios tampoco lo tienen. Así de que somos sorprendidos porque en el momento cuando nos sentimos más solos, más desesperados,
es cuando viene una palabra que nos alienta, nos inspira. Las formas pueden ser muchas, pueden ser a través de una llamada telefónica, a través de sentirte con un ánimo de hacer algo que no estás acostumbrado, o algo que tu situación actual no te lo permite. Bueno, te inspira. La palabra de Dios es viva, no es una palabra que viene, se queda, sino se tiene vida, y esa vida pues también nos corresponde mucho a nosotros ejercerla. Así de que si tienes en tu casa una Biblia que pues solamente la tienes como una referencia de fe, pero que no la conoces, pero que no la leemos, pero que no meditamos en ella, bueno, pues nos estamos privando de un conocimiento y de una experiencia importante con nuestro Señor Jesucristo. Creo que es importante tomar ese consejo y poder ir a la palabra de Dios. Así pues, en este momento entraremos al capítulo 15 del libro de la carta a los Romanos, y dice que aquí precisamente es imitar a Cristo. ¿Sí? En este tiempo tomaremos otras referencias, pero particularmente estaremos meditando en este contexto, así de que la palabra de Dios dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En la pasaje anterior precisamente se habla acerca de no contender en doctrina, de no utilizar la palabra de Dios para mostrar que sabemos más o menos, sino que podamos tener la sabiduría para que la palabra de Dios, quizá a quienes tienen un conocimiento ya muy quizá arraigado de algo que a veces no es fácil cambiarlo, puedan ser inspirados por el poder de Dios, y puedan en ese sentido también tener la oportunidad de cambiar. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo, así de que rompe estructuras, rompe todo aquello que a veces lo hemos tenido como muy especial e intocable, pero cuando la verdad viene a tu vida y se te abre un panorama diferente, entonces empezamos a ver una nueva quizá realidad, empezamos a ver una nueva experiencia, y especialmente en una relación donde seremos llevados por caminos seguros. Así de que la palabra de Dios dice que todo aquel que busca la palabra de Dios, aun cuando sea dificultoso, la encontrará. Dice que la palabra de Dios se da pues de tal manera de que el que camina en los caminos de Dios, dice que por a veces quizá no tener esa certeza de dónde camina, cuando tomas los caminos de Dios, no te perderás, no te extraviarás y llegarás a tu destino, que es precisamente el conocimiento, la relación, la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibimos los unos a los otros. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificándole todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de la bondad, llenos del conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así de que en este texto vemos pues como señalaba hace un momento, en este tiempo que se aproxima la Semana Santa, es un tiempo donde en todos los lugares del mundo donde han creído en nuestro Señor Jesucristo, bueno, se está recordando ese evento precisamente de su ministerio, se está recordando este tiempo de el contraste de los tiempos en el que el Señor Jesucristo le plació venir a su tierra, porque la tierra es creación de Dios. Dice que todo lo creado fue creado por Dios y eso lo creemos, así de que se humanó a través de la Virgen María, a través de ese llamado o ese mensaje profético de cómo Él se humanaría, cómo nacería y también su ministerio. Y bueno, de manera particular, en este tiempo se está recordando acerca de su pues ministerio concreto de 3 años. En ese 3 años dice que revolucionó al mundo entero, pero no solo quedó en ese momento de la historia, porque Dios es vivo, porque creemos en el Dios viviente, así de que esa historia se hace presente nuevamente en este tiempo. La palabra de Dios es una palabra presente y de esta manera no estamos hablando de una historia, estamos hablando de un momento de la historia que se hace vivo hacia la eternidad, porque esa es la característica de nuestro Dios. Dice eh, que es una de las características es omnipresente a lo largo de la humanidad y por la humanidad, del origen de la humanidad, el Señor está ahí. Aún antes de crear al ser humano, la existencia de Dios está testificada, está acreditada en las Sagradas Escrituras. Entonces, en ese sentido, pues en este tiempo estamos por recordar este evento difícil de su etapa final, que para las personas desde el punto de vista humano fue una victoria. Su crucifixión también sabemos que hay esa
contienda de quien se decidió por sí mismo ser un opositor de Dios, que es Satanás, y en ese sentido pues creyó quizá que con esa muerte estaba venciendo al Señor, y no es así. Por el contrario, dice que el mensaje, las acciones en el poder de Dios siempre traerán un resultado de vida. Y en este sentido, precisamente a través de esa crucifixión, como veremos más adelante en otra oportunidad, es como el Señor venció a través de esa crucifixión, ese horrendo momento que quizá aun cuando ha habido algunas películas que dan testimonio de lo triste, de lo difícil, del sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del castigo como un delincuente quizá dice que llevó el castigo, pero también desde el punto de vista espiritual llevaba la carga de toda una historia de desobediencia, del Cordero, de ese momento en el cual abrió nuevamente esa comunicación hacia nuestro Padre Celestial, así de que el Señor Jesucristo mismo en ese proceso de ser Dios tenía que cumplir un ministerio profético, y que lo cumplió, y que ese propósito también de su venida se vio cumplido. No fue algo sencillo para el mismo Señor Jesús, porque en ese momento señala cómo se sintió separado de su parte del Padre, se sintió abandonado, precisamente porque él no solo estaba cumpliendo una sentencia emitida por un gobernante de la época, una sentencia de muerte, sino que estaba precisamente llevando todo el pecado de la humanidad hacia también hacia ese momento para vencer. Dice que su muerte venció porque resucitó, y esa resurrección venció a la muerte con poder, con autoridad, así de que no fue un momento que podamos señalarlo, así estaba escrito. No, no es así. Yo creo que por eso creo que debemos conocer más al Señor Jesucristo, porque fue un ministerio de entrega absoluta, total. No escatimó, dice, su propia vida por darnos vida. Así de que gracias a Dios, porque Él así estaba escrito, pero también la perfección de esta palabra, que así aconteció también. Eh, Le damos gracias a Dios porque precisamente en este apartado estamos pues viendo acerca de esta relación de gentiles. Somos nosotros, no somos, por lo menos en mi caso, en nuestro caso, somos creyentes por la gracia de Dios, porque hemos en un momento de nuestra vida, a través de nuestra familia, de nuestros padres, de algún conocido, de algún amigo, hemos conocido al Señor Jesús, y nos hemos quedado con esta relación, porque la palabra de Dios dice que a dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida. No se trata de una vida religiosa, sino una vida de relación con nuestro Señor, con nuestro Dios. Así de que en ese sentido, pues, estamos hoy introduciendo este pasaje a ese momento, pero que, bueno, es un poco de contexto de lo que es, quién es nuestro Señor Jesucristo, y que no solo lo vemos en ese momento
sino lo vemos también en una relación de, de vida, lo vemos en una relación de, de lo que es la forma de vivir la vida cristiana, ¿sí? Señala pues que dice este texto, dice para que los gentiles, en el 9 dice, para que los gentiles glorifiquen al Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Así de que vemos en este texto, en el perdón, Salmo 18:48, perdón, dice ese texto, dice, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. ¿Cuántas veces no hemos sido librados de esos momentos de personas que más que en otros tiempos no tienen ningún respeto de nada? Es más, mientras más violentos son, se sienten más valientes, más decididos, y cuánta tristeza causan con ese tipo de acciones. De eso me ha librado Dios, pero seguramente también a usted le ha librado. Así de que gracias a Dios por esa bendición. Y también dice, veremos en una palabra en segunda de Timoteo 3:16 y 17, dice esta palabra: toda la escritura es inspirada, dice, por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así de que en ese sentido estamos pues el perdón, eh, afirmando el carácter de nuestro Señor. Y también dice el, y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperan en él. También hay un pasaje también importante que es el Salmo 117, y este Salmo 117 nos señala, nos expresa lo siguiente, y dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así de que eh, en esa expresión, eh, cuando nos dice pues este texto, es de que la palabra de Dios en su momento, en su tiempo, dice, fue esperanza para el que no lo esperaba. Fue vida
para el que no pensaba que encontraría esa vida, porque si algo ha sucedido en la historia es el sentido de pertenencia, el sentido yo no soy ese pueblo, no tengo esa bendición. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, es un pueblo que la Biblia da testimonio. Los mismos israelitas, a través de los primeros libros, entendemos, del Pentateuco, del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ellos creen en esta palabra, pero esperan también, hay libros proféticos, esperan la venida del Señor Jesucristo, del Mesías, lo siguen esperando hasta hoy, pero el Mesías, dice la Biblia, que ha venido y que ha entregado su vida. Sin embargo, y es curioso también porque veía en la vida de un evangelista importante de la historia, ya recientemente ha partido, dice la palabra, a las mansiones celestiales, que es el evangelista Billy Graham. Comenta que cuando fue a Israel en esas misiones, en estas evangelísticas, cruzadas evangelísticas, comenta que uno de los generales importantísimos en la historia de Israel, porque la historia de Israel, desde el punto de vista de Naciones Unidas, es una historia reciente, relativamente una nación joven, pero no es así. La Biblia da testimonio de un pueblo que tiene un origen milenario, así de que, sin embargo, este general Ariel Sharon, uno de los generales importantes que levantaron la fe del pueblo de Israel, cuando le dijo al evangelista Billy Graham que no mencionara el nombre de Jesucristo. ¿Cómo no se puede mencionar el nombre de Jesucristo si está implícito en la deidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Imposible, imposible. Pero bueno, como todo un hombre sabio, prudente, acató, sabiendo de que el nombre del Señor Jesucristo es imposible no darlo a conocer. Así de que qué momentos difíciles. Y así acontece. Pero bueno, dice que Dios tiene un tiempo para cada persona. Así de que no nos sorprendamos de esos eventos de la historia. No es así. Así que, y bueno, algo importante es que Dios tiene un tiempo para cada persona. ¿Sí? En ese sentido, pues, el tema gentiles no es un tema despectivo, no es hoy como lo escuchamos un tema de discriminación, sino es un tema de adopción, porque la palabra así está señalada y en este sentido dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de la bondad, llenos de todo el conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada, por la gracia de Dios que me es dada. Así de que el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, enfatiza mucho pues la esencia del carácter de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el que lo llamó, dice, al ministerio, así de que esa es pues la confianza, el respaldo, la seguridad, no de escribir una nueva palabra, sino de inspirar una palabra guiada por el Espíritu Santo. Así de que esta es pues la expresión
de esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, dice, le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así de que en ese sentido, hermanos, estamos pues enfatizando en esta palabra y que estamos en este momento de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Eh, es, eh, es un mensaje, comentan, muy sencillo, pero un mensaje profundo. El Señor habló en parábolas, expresaba esta palabra en muchos momentos. Dice que a veces eran abiertos oídos de aquellos que el Señor estaba llamando a su reino, unos de manera directa, otros como creyentes, pero esa es la esencia de que en esta forma imitemos a nuestro Señor Jesucristo, en sencillez, en esperanza, en fe, en confianza, en dependencia, que podamos imitarlo en nuestra vida, llevando su nombre, dice la palabra, como llevarlo como huellas en nuestra vida. Así pues, en ese sentido, estamos dándole gracias a Dios y confiamos que esta palabra del Señor será atendida, será pues meditada en su oportunidad. Le invito a que de manera directa pueda consultar en su Biblia estos pasajes en la carta de Romanos capítulo 15 del 1 al 14 y pueda también incluso todo el capítulo y también el capítulo anterior, el capítulo 14, perdón, el capítulo 15 y en este sentido nuestro texto es 15 del 1 al 14 y el anterior fue 14 también que compartíamos la semana pasada así, acerca de no contender en fe, sino ser instrumentos de unidad, como dice esta parte también, que seamos inspirados a la unidad y no a la contienda, no a, a creer o pensar que porque conocemos a Dios merecemos más, sino que entendemos perfectamente lo que es la gracia y el favor de Dios en la vida del creyente. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, veo la pertinencia de terminar esta parte con la lectura de segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Creo que ese es el sello que viene implícito en toda la palabra de Dios y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios le bendiga, que Dios le permita pasar un excelente domingo en su familia, en sus amistades, y que la gracia de Dios hoy inspire su vida. Y si usted tiene una necesidad grande, pueda entender que solamente Dios puede cubrir esa necesidad, puede llenar ese espacio, ese vacío en su vida. Experimente, dele esa oportunidad a Dios que está extendiendo su mano
no rehúse tomar su mano. Dios le bendiga, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que a través de este mensaje nos permites, Padre, conocerte más, tener una relación más razonada, más afianzada en la palabra de fe y que, Padre, también en este día, en esta semana, podamos dar testimonio y poder también compartir a través de tu enseñanza quién eres tú, Señor Jesús, quién es usted, Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesús. Gracias por toda la bendición de su palabra, la bendición de darnos esta oportunidad. Y Padre, gracias también porque en el mundo entero, en cada país del mundo entero, hay personas, hay familia de Dios, hermanos, que están predicando en este domingo desde el momento anterior, de acuerdo a la ubicación geográfica en que se encuentren, hasta el momento en que termine y durante la semana. La grandeza de Dios, del Dios que nos amó, del Dios que nos ama, y dice su palabra que nos amará por la eternidad. A Él sea la gloria, la honra, el poder de su santo nombre. Y también clamamos por las personas que hoy están en angustia por cuestiones de salud, Padre, por cuestiones económicas, por cuestiones de relaciones familiares, relaciones, Padre, en conflicto. Padre, tú bendices, Señor, sus vidas y que hoy puedan encontrar una respuesta oportuna a través de confiar, Padre, y aceptar tu santo nombre. Eh, es difícil en ocasiones porque hay oposición, pero el poder de nuestro Señor Jesucristo traspasa todo límite, así de que déjese tomar de la mano de Dios, no la rehúse, tómela, lo declaramos y así lo pedimos con nuestra gratitud por la vida, por la bendición, por las misericordias recibidas cada día y así lo declaramos pues que la gracia y el favor de Dios inunde sus vidas. Esto lo declaramos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y del Padre Celestial. Amén.